Ya, ¿cómo están? ¿Ya? Entonces, ¿qué estuvimos viendo ayer? ¿Quién se acuerda? Cierra la puerta. ¿Qué estuvimos viendo ayer? Maximiliano dice archivos, ¿ya? Y básicamente, ¿qué podíamos hacer? ¿Para qué me sirven los archivos? ¿Quién se acuerda para qué me sirven los archivos? ¿Ya? Yo con archivos puedo almacenar datos, ¿ya? Entre otras cosas, ¿ya? Puedo, entendiendo que un texto puede ser un dato, bueno, los programas también son archivos, las imágenes, todos son archivos, pero básicamente son elementos guardados en disco que no se pierden, ¿ya? Cuando reinicio el computador, se mantienen. Yo tengo que materialmente borrar un archivo para que deje de existir, ¿ya? Entonces, entonces, ayer hicimos algunos ejercicios de leer textos y lo que quiero ahora es que podamos leer datos. Y armamos este archivo en Excel, este claves.csv, y ese archivo claves contiene 3 filas. No sé si lo ven. Esas 3 filas representan a 3 usuarios. Usuarios que tienen un nombre de usuario, una contraseña y un correo. ¿Se acuerda? Llegamos hasta ahí. Entonces estábamos viendo cómo yo puedo leer eso y saber y poder pasarlo a Python esos datos. ¿Ya? ¿Ya? Veamos cómo lo hacíamos. Tengo el documento acá, guardar. Y esto se llama... Estamos acá. Ya vamos en... Entonces, armemos una función que me diga si una persona existe o no. Supongamos usuario igual, sabemos que existe el usuario sea, ¿ya? Y voy a crear una función que va a leer ese archivo. .csv. Tengo en esa variable el nombre del archivo. Y aquí yo voy a decir un def valida usuario. No, le voy a poner el nombre del archivo. Nombre archivo y un cierto usuario. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer acá? Archivo igual open. ¿Qué voy a abrir? El nombre del archivo. Abro el nombre del archivo. Aquí es un punto. Ahí. Abro ese nombre de archivo y eventualmente, para que no se me olvide, lo voy a cerrar. Archivo.close. ¿Ya? Ahora, acá entre medio
yo quiero recorrer todas las filas de usuarios. Entonces voy a decir, línea es igual a archivo.readline. Y ayer estuve viendo cómo se hace un ciclo de lectura. Parto leyendo una línea y digo while línea distinto de vacío. ¿Y qué voy a hacer? Proceso esa línea, ahí vamos a ver cómo se hacía, y después línea igual archivo.readline. Con eso avanzo a la siguiente línea. ¿Y cómo la proceso? Yo decía datos es igual a línea.strip para limpiarle los enter, los espacios y qué sé yo, punto split. Eso va a generar mi lista de datos. ¿Ya? Llegamos hasta acá ayer. Y solamente para verlo, print datos. Veamos qué va saliendo. Y acá abajo simplemente voy a llamar a válido usuario. Veamos cómo nos va. Entonces, cuando ejecuto, veo 3 listas. ¿Ya? ¿Cómo se generaron esas listas? A partir de la operación split con punto y coma. Split va a buscar yo leo la línea, ¿no es cierto? Y esa línea yo la limpio con strip y en la línea limpia la fracciono buscando las punticomas y dejándolas en una lista. Transformé un texto que era una cosa continua, ubiqué cada punticoma y lo dejé el resto en celdas específicas de una lista. ¿Qué hizo el split? Yo tenía mi texto. Línea equivalía a algo que dice, no sé, ABC, punto y coma, una clave, 1, 2, 3, punto y coma y un correo. abc@gmail.com. Esa es mi línea de texto. ¿Qué hizo el split? Me creó una lista que se llama datos, donde almacenó ABC, 1, 2, 3 y el correo, abc, qué sé yo. Y eso es una lista. Y esto yo ya lo puedo acceder por posiciones. ¿Ya? Y eso es lo que hace cuando le aplico un split. Me busca los elementos hasta encontrar un punto y coma. Y ese elemento lo pasa a cada lista. Me va a crear una lista de todo lo que está separado por punticomas en este caso. Cállese. ¿Ya? ¿Se entendió el split? Split buscó las punticomas y lo entiende que el punticoma es el separador. Y por eso fragmenta este texto en 3 textos distintos guardados en una lista. Y eso me permite trabajarlo mucho más fácil. En el fondo, yo tenía en el Excel los datos separados, y aquí se ven juntos, separados por este punticoma, pero el split los vuelve a separar en datos individuales. Eso es lo que está haciendo ahí.
¿Se entiende? ¿Preguntas de eso? ¿Estamos bien? Mi lista de datos se va a formar con la separación de los punticomas de esa línea limpia. Eso es lo que está ocurriendo ahí. Por eso yo puedo ver estos datos acá. ¿Ya? Ahora, no me interesa imprimir en pantalla los datos, era solamente para ver que efectivamente estaba funcionando el split. Está funcionando abrir archivo y está funcionando fragmentar esta línea en datos individuales. Pero lo que realmente me interesa es ver si en la posición 0 existe este usuario. Si eso es cierto, voy a retornar verdadero. ¿Ya? Si lo llego a encontrar ese usuario, voy a retornar un verdadero, como decir, oye, este usuario existe. ¿Ya? Entonces, pero si no termina esto, o sea, si nunca lo encuentra y llega a este punto, significa que el usuario no existe. Entonces voy a decir falso. ¿Ya? Entonces, acá lo que yo voy a hacer en realidad es un print del válido usuario. Porque válido usuario me va a devolver un verdadero o falso en función de si este usuario es válido o no. Y cuando ejecuto con CAA, me dice true, porque ese usuario existe. Si busco el CAA, ¿qué me debiera decir? Falso, ¿no es cierto? Como dice Ernesto, efectivamente me dice falso porque buscó en todo el archivo y el usuario CAAA no existe. ¿Ya? Ahora, alguien pregunta... Matías pregunta qué hace la línea 15. La línea 15 lee la siguiente línea del archivo. Eso es lo que está haciendo. Parte con la primera. Esto solamente sirve para echar a andar el while. Pero una vez que ya procesó esa línea, buscó el usuario, qué sé yo, lo que sea, si eso existe, si el usuario no existe, va al siguiente, a la siguiente línea y vuelve a procesar. ¿Ya? Aquí tenemos un problema. Solamente por orden voy a asegurarme que el archivo se cierra antes de retornar. ¿Ya? No es requisito, pero es prudente, es sano cerrar el archivo siempre. Supuestamente al terminar la función se cierra, pero por si acaso prefiero hacerlo. ¿Ya? Ya. ¿Está listo nuestro código, no? ¿Validamos el usuario o no? ¿Qué hay de la clave? ¿Cómo podemos hacer que revise la clave? A ver, ofrezco décimas en el control al que me explique bien con micrófono cómo hacer lo de la clave. Porque aquí solamente vemos que el usuario existe, pero no hemos hecho nada con la clave. ¿Cómo lo podemos hacer?
Bien hecho. ¿A quién se le ocurre? Y ahí está, perdón, ahí está la lista. ¿Puedes explicar lo que todos escuchen, Matías? ¿Ya a nadie se le ocurre? Y esto es más que una pregunta de archivos, es una pregunta ya más como de lógica. Aquí solamente estoy preguntando, aquí voy fila a fila del archivo. Si en esa fila el nombre corresponde a lo que me están pasando, pero yo sé que ese archivo además tiene la contraseña acá al lado, ¿cierto? Entonces, este válido usuario debiera recibir un usuario y una clave, ¿ya? Y aquí debiera preguntarse si datos 1 es igual a la clave que me están mandando. Estas dos cosas tienen que ser verdaderas a la vez. ¿Qué pasa si uno le achunta la clave de alguien más? ¿Puede entrar a un sistema? La clave tiene que corresponder a el mismo usuario con esa misma clave. Si estas dos es verdadera, va a retornar true. Y acá obviamente yo necesito una clave. Y la clave dijimos que era 1233. Ah, no, no. Es 1001. ¿Ya? Esta clave es 1001 y aquí le voy a enviar el nombre del archivo, el usuario y su clave. Y si ejecuto eso, me debiera decir verdadero. Si me sale verdadero es porque estas dos condiciones fueron verdaderas. O sea, existe una fila donde el usuario exista y a la vez la clave exista, pero para la misma fila. Si cambio la clave a otra, dijimos que existe la clave 1233, esa clave también es válida, pero de otro usuario. Si ejecuto, me dice falso. Por mucho que esa clave exista, como no corresponde a este usuario, no puede. La clave era para el AZT. Si este usuario ahora es AZT y ejecuto, me dice verdadero, ¿ya? Porque pasó por las dos, por los dos sistemas, ¿ya? ¿Preguntas hasta acá? ¿Estamos bien hasta ahí o no? Tengo una función que me devuelve verdadero o falso si es que ese usuario existe o no. ¿Ya? ¿Estamos?
Hagámoslo un poquito más interesante. Aquí la clave está por código. Entonces, lo interesante es que exista un proceso de... Cuando parta el programa, pregunte input su usuario, ¿no es cierto? Y la clave sea otro input que diga ingrese su clave. ¿Ya? Con eso yo voy a imprimir si este usuario existe o no. Ejecuto, ingrese su usuario, CAA, clave 1001, true, pude entrar. Ingrese su usuario, CAA, clave 10001, falso. ¿Ya? O sea, estoy pudiendo validar un usuario ingresado con un archivo de claves. ¿Ya? Ojo entre paréntesis, sobre todo para los que sigan informática, esto es lo peor que uno puede hacer para guardar claves. Es una pésima, pésima, pésima idea, pero al menos una manera fácil de entender. Normalmente las claves nunca quedan visibles. ¿Ya? Uno, ya como dice, hay que meterle MD5. ¿Qué es MD5? ¿Puedes explicar con micrófono qué es MD5? Por favor. Ya como dice una cosa para encriptar contraseña. No tengo micro. Ah, ya. A ver, no sé si se entendió lo que trata de explicar Giacomo. Que uno debiera guardar claves encriptadas. ¿Ya? O sea, si yo abriera este archivo, no debiera ser capaz de leer que la clave es 1233. Yo no debiera ser capaz de ver eso. Pero lo que dice ella, y por eso uno debiera transformar esto a otra cosa que no se entienda. Y, ¿ya? Cuando uno encripta algo, uno lo cambia con algún algoritmo y algunas claves para que no se entienda y parezca otra cosa. Y solamente conociendo el algoritmo y sobre todo conociendo la clave, yo puedo recuperar el dato original. ¿Ya? Pero, no sé si se entiende. Y yo comparo las dos transformaciones de los textos. No sé si se entiende. A ver. Eh, Al tiro les muestro. Cierre, cierre. ¿Ya? Acá tengo. Yo quiero. Si yo escribo mi clave, 1234, se me genera esta cosa que está acá abajo. ¿Ya? Esto es lo que yo debiera guardar, no la clave. No sé si se entiende. Esto que está acá abajo es el resultado de un cálculo matemático. ¿Ya? Y ahora, o sea, está bien lo que dice ella como de que uno guarda algo cifrado. ¿Ya? Y si tiene letra y digo, mi clave es difícil, corresponde a esto. Esto es lo que la persona se memoriza, pero esto es lo que se almacena. ¿Se entiende, no?
Y yo comparo la transformación de las dos, y las dos tienen que calzar, pero comparo transformada con transformada. No pretendo de esto volver a la clave. Alguien, si abriera el archivo, va a ver esto. ¿Ya? Ahora, técnicamente, solamente como para que vean, acá se habla de hash. No sé si lo ven. Hash no es cifrado. Hash es un tipo de función que no son reversibles. O sea, yo de esto no puedo volver a la clave. Por eso que no es cifrado, no es encriptado. El encriptado yo lo puedo devolver. Pero de nuevo, si sé el algoritmo y sé la clave, puedo desencriptar cualquier cosa. Entonces, en lo que corresponde a claves, lo que uno hace es aplicarle un hash para que se guarde la transformación, pero yo de esta no pueda volver al original. ¿Ya? Y ahora, MD5 como algoritmo está súper antiguo y ya no vale la pena usar. ¿Ya? Por eso se sugiere usar el SHA-1 o el SHA-256, que para efectos de nosotros da lo mismo guardar este texto o guardar este texto. No es que la persona memorice ese texto, porque si el texto que el usuario sabe, que es mi clave es difícil, le aplico el CHA1, me devuelve esto el algoritmo. Pero la persona no memoriza eso, sigue memorizando su clave. ¿Se entiende? Ya, ¿para qué todo eso? ¿Cómo lo hacen los hackers? Solamente fuerza bruta. Bueno, con el MD5 ya está súper roto, ¿ya? Pero el SHA1, lo único que pueden hacer es hacer fuerza bruta. Probar cada combinación de texto hasta pillar el que corresponde. Por eso que si la clave de ustedes es, no sé, mayúsculas, minúsculas, números, símbolos y qué sé yo, esto para uno es, en fuerza bruta, es súper fácil de pillar, por mucho que tenga, hay una página muy buena para esto. Se llama How Secure is My Password. Porque esta página prueba a nivel de fuerza bruta lo que cuesta pillar la clave de uno. Si mi clave fuera, no sé, 1, 2, 3, 4, exclamación, mayúscula, minúscula, 9 horas pillan esta clave. Y que tenía mayúsculas, minúsculas, símbolos y números, que es como lo típico que piden hoy día. O sea, es bien poco segura. Claves obvias como el 1, 2, 3, 4 es instantáneo. Ahí Matías pone 1, 2, 3, 25 nanosegundos. ¿Ya? Si pongo una clave, por ejemplo, voy a escribirla mientras la escribo. Voy a decir por espacio, favor, espacio, no me hackeen la cuenta. ¿Ya? Lo que realmente importa, aunque sean puras letras, no hay ni un símbolo, es el tamaño. Eso es lo que realmente importa hoy día. ¿Ya? Aquí no hay ni un número, simplemente un texto largo. Si pongo mi clave es difícil, aunque no tenga mayúsculas, minúsculas, símbolos, ¿se entiende, no? Eso es hoy día lo mejor que uno puede hacer para claves. Ojalá que no sean palabras de diccionario, pero con esa longitud, 20 trillones de años. A fuerza bruta. Si digo de nuevo, las claves que piden hoy día, mayúsculas, minúsculas, un par de números, símbolos, ¿ya? Si tiene 7 caracteres, no cuesta nada. Más símbolos, 4 semanas. No sé si se entiende. Eso es fuerza bruta, ¿ya?
¿Ya? Entonces, pero estamos en Python. Si fueran puros números, lo que dice Maximiliano, voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo que importa es la longitud. Obviamente, si mezclo ahora letras, todo eso eran números, 8 años. ¿Ya? Si coloco un texto y un símbolo, lo que realmente importa es el largo. Por eso que hoy día, como que uno típicamente pone conjuntos de palabras. Clave Facebook 1. Que es súper fácil para uno acordarse, ¿ya? Es súper fácil acordarse de el texto clave Facebook 1, ¿ya? ¿Estamos? Ya. Entonces, era solo el paréntesis de que nunca guarden las claves así, ¿ya? Yo tengo las rutinas MD5 y CHA1 en Python, pero hay que importarlas, ¿ya? No creo que está así fácil. A ver. A igual MD5 de algo. No, tengo que cargar la parte, ¿ya? Tengo que cargar las librerías de cifrado para hacer eso. Ya. Y para los que sean informáticos, nunca usen MD5. Ya está súper, súper obsoleto. ¿Ya? Entonces, si el usuario se valida, si eso es verdadero, eh, si eso es verdadero, print bienvenido. ¿Cierto? Ándale. Caso contrario, chao. ¿Ya? Y aquí vamos a colocar entre comillas nuestro programa. ¿Ya? Maximiliano pregunta, le falta la condición del if. ¿Por qué me falta la condición del if? Yo quiero ver si esto es verdadero o falso. Ya, está bien para donde va Maximiliano, no debería decir if is true, pero técnicamente lo que yo quiero revisar, si todo eso es true. Y como estoy retornando true o estoy retornando false, ya me basta con eso. ¿Ya? Me basta con eso. Yo quiero ver si el resultado de esto es verdadero o falso. Claro, yo efectivamente le puedo decir, ¿ya? Pero lo que yo voy a estar revisando si es verdadero es igual a verdadero o falso es igual a verdadero. Me ahorro un paso, no tengo para qué hacer esa segunda comparación. ¿Ya? Y mostrémosle un menú, po. Y voy a escribir acá el menú, va a ser arriba. Y aquí simplemente voy a hacer un... está con el triple, entonces le voy a poner 1, crear usuario, 2, cambiar
clave, no, vamos a poner 2, borrar usuario, y 3, cambiar clave, y 0, salir. ¿Ya? Ese va a ser nuestro menú, que ahí lo podemos ir mejorando. ¿Ya? Entonces, esto que está acá, este menú va a estar metido en un ciclo. Y lo vamos a poner while seguir. Me faltó la variable. Voy a decir mientras haya que seguir, muestre el menú y voy a leer la opción. Opción es igual a input ingrese opción. ¿Ya? Entonces, if opción igual 0, seguir igual falso. Ahí ya tengo un menú súper simple. Me faltan más opciones, pero al menos ya tengo un menú que opera. Ingrese su usuario, CA, clave 1001. Bienvenido. Bien. ¿Qué escribí acá? Bien. Ni. No. Entonces acá yo le puedo poner distintas opciones, pero no están habilitadas. En el fondo, esto repite el menú las veces que sea, hasta que le ponga 0 y se salga. Obviamente, si el usuario no existe, clave, chao. ¿No es cierto? Ya. ¿Cómo hacemos para... Armemos la opción crear usuario? ¿Ya? ¿Cómo hacemos para crear un usuario? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo puedo hacer eso? Voy a llamar una función, ¿ya? Crear usuario archivo. Entonces aquí voy a necesitar def crear usuario para este archivo. ¿Ya? Ya como dice, hay que abrir de nuevo el archivo. Sí, pero ¿qué quiero hacer con ese archivo? Yo quiero en el fondo poder agregar un usuario nuevo. ¿Cómo agrego un usuario nuevo? Ya, y Matías dice con append. ¿Ya? Está bien, va para allá. ¿Cómo habría un archivo con append? ¿Ya? Primera cosa que voy a hacer es leer los datos de este usuario. Entonces voy a decir user igual input ingrese de usuario. Lo mismo de siempre. Clave igual input ingrese
ingrese clave, ¿no es cierto? Y también necesito el mail, ¿no es cierto? Ingrese. Ahí tengo los 3 datos que a mí me interesa colocar en este archivo. Entonces, ahora yo voy a abrir el archivo. Y le voy a decir... lo voy a dejar nombre archivo para que se entienda que estoy pasando el nombre y no el puntero. Archivo igual open acá, esta misma historia. Pero acá hay que decirle en modalidad adjuntando. Ahí abro el archivo en modo guardar, en modo agregar al final. Y ahora yo puedo decir archivo. Quiero escribir. ¿Y qué voy a escribir? El user, sumándole un punto y coma. Y voy a también archivo.write clave, sumado un punto y coma. Y además archivo.write el mail, sumado un punto y coma. ¿Cierto o no? Yo quiero que esto quede así. Usuario, clave, mail. Y aquí va el usuario con su punto y coma, clave con su punto y coma, y el mail que lleva a continuación. Sin punto y coma. ¿Ya? No va el punto y coma, estamos de acuerdo, pero sí va el enter. Yo necesito bajar acá. ¿Ya? ¿Estamos? Probémoslo. Ingrese su usuario, CA 1001, crear usuario. Vamos a crear el usuario DRB larga, la clave 111, email drblarga@gmail.com. ¿Ya? Enter. Y ahí debió haber quedado guardado esto. Si yo reviso el archivo, me dice, ojo, este archivo cambió. ¿Desea abrirlo de nuevo? Sí. Y ahora me aparece el DRB 111 con ese mail. O sea, materialmente lo pude adjuntar al final. ¿Se entiende, no? Salir. Y acá no cerré el archivo. Perdón. Creo el usuario, abro el archivo, escribo, toda esta parte de acá escribo, y después cierro el archivo. Y materialmente el archivo ahora tiene un usuario nuevo. ¿Lo ven? Ya. Veamos acá, eso sí, hagamos un menú 4, listar usuarios. Lo voy a intercambiar acá. Solo para saber cómo quedó. Entonces acá el if opción 2, listar usuario.
Entonces acá tenemos el crear, validar, crear. Def, listar usuario con nombre de archivo. Ya, va. Esta función va a listar los usuarios que tengo. Y esta, la verdad, es muy parecida a esta. Así que la voy a copiar casi entera. Abro el archivo, qué sé yo, split. Y en vez de esto, yo simplemente voy a hacer un print datos 0, datos 2. ¿Ya? ¿Por qué no imprimo el datos 1? ¿Qué era datos 1? La clave. No quiero mostrar la clave. Eso sería prudente. ¿Ya? Print datos, datos 2. ¿Ya? Entonces ahora yo puedo ejecutar acá. El usuario sea 1001. Listar usuarios 2. Y aquí yo veo los usuarios que hay. ¿Ya? Ya. Acá los quiero ver. ¿Cómo puedo yo borrar un usuario? Ya como dice con del. ¿Del para qué me sirve? ¿Para qué me sirve del? Del elimina datos de una lista. Bien, pero tenemos una lista, tenemos un archivo. ¿El archivo es igual a una lista? ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Hoy día no tenemos la manera de borrar específicamente esos caracteres del archivo. ¿Ya? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo tengo mi archivo. Esta es la etapa 1. Tengo mi archivo con distintos textos separados por comas. ¿Cierto? En la etapa 1, yo lo voy a migrar eso a una matriz en Python, en una lista anidada, y voy a guardar todos los datos en memoria, para efectivamente ahí poder aplicarle del y borrar una fila. ¿Ya? Para después, eso es etapa 1, para después en una etapa 2, volver a guardar el archivo, pero ahora con menos filas. ¿Se entiende? Vamos a borrar la fila, pasándolo todo a memoria, para después escribir todo menos esa fila. Eso es lo que queremos hacer. ¿Ya? ¿Estamos listos para hacer eso?
Profe, ¿puede bajar un poco su pantalla? Gracias. ¿Está ahí? Fernando, Sí, ¿qué no se entendió? Matías, ¿qué no se entendió? Ya, que le dé nomás. Lo que pretendo hacer es leer el archivo de claves, pasarle una matriz en Python o una lista, borrar el que no me interesa y después esa matriz volver a guardarla en el archivo. ¿Ya? Entonces, esta es la opción 4. Lo que pasa es que borrar clave es más o menos parecida a, o sea, cambiar clave es parecido a borrar usuario. Voy a crear acá opción 4, borrar usuario. Def, borrar usuario con, ándale, estamos acá, perdón. Ya. Primera cosa que tengo que hacer es abrir el archivo y pasar todo a memoria. ¿Ya? Y... tenemos que abrir el archivo. Antes que eso voy a crear mi, mi lista. A esa lista voy a adjuntarle todos los elementos de la lista que vayamos leyendo el archivo. ¿Ya? While datos, qué sé yo, split, strip y todo eso. Esto es lo mismo de siempre. Ya. Esto es lo mismo que hemos hecho todo el tiempo. Leo la línea, mientras la línea no sea vacía, procese la línea. Y después que la procesó, avanzo a la siguiente línea del archivo hasta cerrar el archivo. Esta es la fase de, lo voy a poner acá para que se acuerden, fase de lectura. ¿Ya? Datos almacena la lista de datos que sale de cada fila. Ah, y nos faltó una cosa antes. ¿Qué usuario queremos borrar? ¿Ya? Voy a preguntar acá. User igual input. ¿Ya? Entonces ya sé qué usuario quiero buscar. Este es el que yo quiero eventualmente borrar. ¿Ya? Entonces, tengo esta línea de datos, ¿no es cierto? Y yo la quiero guardar en esta lista de acá. Siempre y cuando el dato no corresponda a esa persona. Entonces le voy a decir if dato 0 es distinto a user, o sea, si estoy leyendo una línea de alguien que no es, ¿no es cierto? Lo voy a guardar en la lista.
¿Ya? ¿Y cómo lo voy a guardar? Lista.append la línea. ¿Ya? Cuando termine esto, veamos cómo se veía esto. Print. Listo. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? Esta es la clave. Si el usuario no corresponde, es distinto al que quiero borrar, adjunte esa línea en esta lista. ¿Ya? Ejecutémoslo hasta ahí. Todavía no hemos borrado nada, solamente estamos preparando el borrado. Ingresa el usuario, sea 1001, listar usuarios, 2. ¿No es cierto? Tengo todos esos usuarios. Borrar usuario. ¿Qué usuario quiere borrar? Veamos el BTR. ¿No es cierto? ¿Y qué nos pasó acá? Archivo close, línea, archivo readline. Murió el programa. Ya, ¿por qué murió el programa? Explorador de variables. No, aquí no hay nada. Ya, aquí hicimos mal. Ese fue el problema. Tiene que avanzar la línea aunque no corresponda. ¿Ya? Dijo BTR y se pegó. Ya, veamos. Veamos cómo está ahora. Usuario CA 1001. Listar. Borrar. BTR. Y esto que está acá es la lista de los 3 usuarios que permanecerán cuando hagamos el borrado. AZT, CAA y DRB. ¿Se acuerdan que eran esos 4 usuarios? ¿En qué falló? De que avanzaba la siguiente línea solamente si el usuario era distinto. Cuando el usuario era igual, no avanzaba la línea. Y no tenía cómo terminar este while. ¿Ya? ¿Estamos? Pero hasta acá solamente hemos visto lo que va a quedar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, una vez que cerramos el archivo original, voy a escribirlo con los que solamente se van a mantener, que son los que están en esta lista de acá. Y para eso voy a... veamos si no funciona. Voy a abrir el archivo de nuevo. Voy a poner... En realidad más que borrado es... sin el... ¿Ya? Abro este archivo de nuevo, pero ahora lo voy a escribir en modo escritura. Y ese modo escritura lo abre, pero lo borra entero, parte de cero. ¿Ya? No parte adjuntando al final. Entonces ahora yo puedo for usuario en la lista de los que se mantienen, archivo.write es usuario. Y una vez que esto termina, archivo.close. ¿Ya? Probémoslo ahí.
usuario CA 1001, ¿no es cierto? Listar usuarios, siguen habiendo estos 4. ¿Ya? Quiero borrar el BTR. Veamos cómo nos va. Ahí terminó. Supuestamente lo borró. Listemos los usuarios de nuevo. 2. Y ahora tengo 3 usuarios creados nuevos en esta lista. Ojo que listar usuarios lo hace directamente del archivo. Y si revisamos el archivo, me dice que se alteró y ahora ya no existe BTR. ¿Ya? ¿Vieron cómo ocurrió eso, no? Ya como dice, ojalá fuera así en la vida real. ¿Por qué? Porque uno se borra y todo se mantiene para quitar BTR. Ah, sí, pues. Parece que ha estado con mucho problema de BTR. Y hasta donde yo sé, eso le pasa por sobrevender, pues. En general, todas las compañías pueden sobrevender capacidad, pero, ¿ya? Ahora cuando se exige empieza a fallar. ¿Estamos? Ya. No sé cómo estamos con la hora. Sí, lo que dice Maximiliano, renombrar el archivo. Se puede hacer, pero eso hay otros comandos para hacer eso. Solamente con Open no puedo renombrar un archivo. Hay comandos para borrar, para cambiar el nombre, para cambiar de carpeta, todo ese tipo de temas. Pero ahora estamos como en lo básico. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. Ya. Quedemos hasta acá, pues. ¿Les parece? Sí, los videos, como en 15 minutos el video está arriba más o menos. ¿Tienen el link? Ya. ¿Pasaron todos la lista, no? ¿Se anotaron? ¿Sí? Ya. Ya, pues quedamos. Y ojo que no sé si hoy día o mañana les mando el laboratorio. ¿Les parece? Ya. Eso pues. Que estén muy bien.